Pues hola a todas, todos reunidos aquí. A mí me toca hablar este día sobre inteligencia artificial. Seguimos con este tema, pero con una reflexión sobre la responsabilidad humana. Aquí viene este componente que no debemos olvidar y nuestro destino colectivo. Porque en este bloque estamos pensando hacia dónde vamos como humanidad, cuál es nuestro futuro. Y lo que vaya a ser, va a ser un futuro colectivo. Nuestro destino como humanidad lo estamos definiendo todos los días con lo que hacemos, con lo que dejamos de hacer. Y este destino es para todas las personas. No cabe duda, y lo hemos estado escuchando, que las tecnologías digitales y la inteligencia artificial están creando un mundo. Es una transformación profunda la que estamos viviendo, y si hacemos un ejercicio muy sencillo de hacer cómo vivíamos hace 5 años, eso nos puede dar una pauta del cambio tan profundo, además al que ya nos hemos adaptado de una manera rapidísima. ¿Sabían que, por ejemplo, al día de hoy las parejas se conocen más por aplicaciones móviles de inteligencia artificial que en cualquier otro ámbito? Y esa es nuestra realidad al día de hoy. Y lo que vemos entonces es que esta transformación que estamos viviendo no es solo para producir mejor, no es solo para ser más eficientes, para crear nuevos negocios. No, esto va mucho más allá. En realidad, las revoluciones tecnológicas, que hemos vivido muchas en la historia, han llevado a cambios sociales. Eso ya lo sabíamos. Pero en este momento, estos cambios sociales están invadiendo amplios aspectos de nuestra vida. Están afectando las relaciones de poder entre regiones, entre personas, entre géneros, grupos, y además están pasando una barrera que no habíamos visto antes. Están generando cambios en la vida política y también transformaciones en el poder. ¿Quién tiene el poder político y cómo se está aprovechando? Y el punto ahora es que esta transformación nos encuentra en una crisis global. No estamos en un momento apacible de la humanidad donde estamos construyendo, donde estamos tomados de la mano y teniendo acuerdos. Estamos en una crisis muy profunda que llega a muchos aspectos de nuestra vida. Hay nuevas guerras, polarización. Muy rápidamente los conflictos se van hacia la violencia, no hacia la construcción pacífica. Tenemos organismos multilaterales en una profunda crisis. La gente está inconforme y esa inconformidad no se está traduciendo en soluciones colaborativas. Tenemos violencia, polarización y todo esto también es un tema del huevo y la gallina, por desigualdades históricas que no hemos sabido resolver y que se están incorporando en todo este mundo tecnológico. Y al mismo tiempo, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una infraestructura, quizá invisible, de la sociedad del futuro, porque atraviesa todos los ámbitos, porque está en nuestra vida, porque es un elemento sistémico y que está alcanzando una enorme escala, creciendo y con implicaciones muy profundas. Y como les decía, actuando en muy diversos ámbitos, en la democracia, en la seguridad, en la guerra, en la justicia y en lo que llamamos también el control social, que eso nos debe tener muy atentos. Estas posibilidades de los gobiernos, pero también de las empresas, no dejemos de verlo, de saber demasiado sobre nuestra vida y entonces tener el poder y la capacidad para incidir en nuestras decisiones.
a dónde vamos, qué opinamos, qué elegimos, qué compramos, con quién nos relacionamos. Y además, para poder actuar a partir de esa información y de conseguir propósitos, ya sea económicos, políticos, y que pueden ser muy inmediatos, como empujarnos a comprar algo, pero también nos pueden empujar a votar por una persona y a volvernos enemigas o enemigos de alguien más. Y es que la inteligencia artificial no es neutral, refleja el mundo que la está creando. Refleja las estructuras sociales que vivimos, nuestros valores, los sesgos, estos sesgos que tenemos todas las personas, por más conscientes que tratemos de ser, los hemos vivido, los hemos aprendido desde la niñez, por las culturas en las que crecimos, por nuestras interacciones, por los medios de comunicación, por lo que leemos, a qué estamos expuestos, y finalmente eso incide en cómo vemos la vida. Y muchas veces son sesgos, son algunas ideas preconcebidas antes de tener una experiencia propia y que ya nos predisponen a tener una opinión antes de tener una experiencia. Y eso atraviesa la desigualdad de género, la exclusión histórica, las asimetrías entre regiones y cómo se ha ido concentrando ese poder. Y todos estos aspectos se reflejan en los datos que usamos para entrenar la inteligencia artificial. También se refleja en los problemas que decidimos resolver con esta inteligencia artificial. ¿Por qué la usamos para algunas cosas y no para otras? ¿Por qué estamos dedicando esos recursos a resolver ciertos problemas que a lo mejor son importantes para algunas personas, pero hay otros que estamos dejando sin atender? ¿Por qué permitimos usos y no permitimos otros? Y estas decisiones vienen de toda esta mezcla de historia, de preferencias, de sesgos, de repartición de recursos, de repartición de poder. Y eso nos lleva a que estamos en una encrucijada con dos trayectorias posibles muy claras. Sé que es una simplificación, pero lo podemos llevar así, digamos, como humanidad. Y es hacia un futuro distópico del que empezamos a ver algunos ejemplos, algo que no queremos ver y que queremos corregir, donde la inteligencia artificial va a estar alimentando y reproduciendo la discriminación que hemos vivido toda nuestra vida. Va a seguir concentrando datos, concentrando capital, concentrando poder. Vamos a tener esta innovación sin prevención, donde nosotros terminamos siendo los conejillos de indias de las empresas tecnológicas, que en vez de estar probando sus desarrollos en los laboratorios, como se hace en otras industrias, en la farmacéutica, en el transporte aéreo, en lugar de estar probando ahí, están probando con nosotros. Y no hay rendición de cuentas. Se está haciendo esto y cuando hay fallas, cuando hay resultados que a veces son trágicos, no hay procesos, mecanismos para esta rendición de cuentas. Y eso nos lleva a este mundo que puede ser de más polarización, intolerancia, desigualdad, violencia. Ahora, esa es una trayectoria posible. Tenemos otra. Porque también podemos ir a sociedades más justas y pacíficas, lo que requiere tener perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos en todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir esto? Que en cada decisión que tomemos estemos preguntándonos cómo le puede afectar este sistema de inteligencia artificial a las mujeres frente a la afectación a los hombres, a las personas que viven en el campo, en el medio rural, frente a los que viven en las ciudades. ¿Cómo le puede afectar a los países desarrollados frente a los países menos desarrollados o los países muy pobres? Esas preguntas son las que pueden guiar a diseñar sistemas más responsables. Y ahí tienen que estar representadas las personas.
no como usuarios, no viéndolas como posibles usuarios de la tecnología, sino siendo parte de las decisiones. Y además, para que entonces ese enfoque y esta toma de decisión participativa nos ayude a entender cuáles son esos problemas sociales y colectivos, los grandes retos de la humanidad en los que podemos estar usando esta tecnología tan poderosa y entonces que tengamos resultados que tengan un impacto verdadero para el bien de nuestro futuro. Y eso nos podrá llevar al cierre de brechas y a tener una gobernanza global con colaboración, que ese es el camino que tenemos que encontrar. Y es que la inteligencia artificial como el pilar de esta sociedad del futuro está inmersa en un sistema que llamábamos ecosistema digital, que sigue existiendo, pero que ahora tiene toda esta otra capa. Y está incidiendo en la educación, en la información que nos llega, la salud. Pero esta sociedad del futuro será tan justa como lo sea ese ecosistema digital. Si la infraestructura no está diseñada para que sea accesible a todas las personas, si solamente está en unos lugares y no en otros, si no tiene la misma calidad, si el talento no se contrata de diferentes lugares del mundo, si no hay una regulación que busque esta justicia y esta rendición de cuentas, entonces el resultado no puede ser otro más que la desigualdad, la intolerancia, porque está reflejando estas bases del mundo. Tenemos oportunidades reales, pero yo lo que quiero insistir aquí, y si hay un mensaje con el que se pueden ir, es que estas oportunidades no son automáticas, no van a ser espontáneas. Necesitamos hacerlo intencionalmente, colectivamente, porque de otra manera estas grandes oportunidades de las que escuchamos mucho se van a seguir concentrando en las manos que ya tienen acceso a la tecnología, que ya tienen acceso a la educación, que ya tienen acceso al capital, a la justicia. Tenemos que buscar mecanismos para que este funcionamiento tecnológico tenga otros resultados, porque la tecnología acelera lo que encuentra. Tenemos que modificar esto para que la tecnología entonces pueda acelerar sociedades más justas, más igualitarias. Y esto quiere decir que los riesgos estructurales, los riesgos sistémicos de la inteligencia artificial no son técnicos, son estructurales, son sociales y entonces lo tenemos que resolver como sociedad. Y eso quiere decir también que todas las personas tenemos que estar participando. No tenemos que ser ingenieros y doctores en inteligencia artificial para tener una voz e incidir en este ecosistema. A todos nos toca un papel que jugar. Y tenemos que jugarlo frente a esta concentración de datos en la parte estructural, asegurarnos que haya acceso en todos los países, en todas las regiones, a datos, a capacidad computacional, que no nos volvamos dependientes tecnológicamente en lo individual, como grupos, como país. Porque el poder económico que está generando en los mercados tecnológicos se está transformando en poder político. Y esto tiene un impacto mayor en mujeres y en los grupos y en las regiones que han estado históricamente excluidos. ¿Por qué? Pues porque la inteligencia artificial refleja, copia estas decisiones históricas con las que se alimenta, con las que aprende. Si no corregimos estas brechas hoy, van a perfilar esa sociedad del futuro. Y tenemos también un perfil, una narrativa que ha estado colocándose muy exitosamente en muchas sociedades y que nos dice que tenemos que ser rápidos. Este es un tema de velocidad, tenemos que ganar, tenemos que ir adelante, vamos a ganarles a los otros países, vamos a ganarles a las otras regiones, vamos a ganarles a las otras personas y por eso nos tenemos que mover rápido. Pero esta velocidad conlleva mucha irresponsabilidad. Tenemos que cuidar nuestras acciones. Esa narrativa obedece a un objetivo de ganancias económicas,
pero como sociedad, como humanidad, nuestros objetivos son otros. Claro que queremos crecimiento económico, porque eso nos permite llegar a mejores condiciones de vida, pero para eso pues tenemos que asegurar que esos mecanismos de crecimiento se repartan oportunidades para que toda la gente tenga acceso al trabajo, a buenos salarios, para que nos podamos seguir educando, para que esas ganancias se reflejen en mejores sistemas de justicia. Y eso no se logra con una mayor concentración de los mercados, de la riqueza y del poder. La inteligencia artificial puede ser un motor de cambio. Si nos alejamos de esa visión de la velocidad, si nos embarcamos primero en la de limitar los daños, pero más aún si entendemos esta capacidad tremenda que tiene la inteligencia artificial para transformar las condiciones sistémicas que han generado esta organización de la humanidad. Y si usamos intencionalmente la inteligencia artificial para provocar cambios sistémicos, para cerrar brechas, siendo transparente, siendo explicable, que se pueda auditar, sin explotar vulnerabilidades como la polarización, como la adicción, por ejemplo, en jóvenes, en niños que no se pueden separar, ¿no?, de los celulares. Con esa responsabilidad podemos crear una inteligencia artificial que oriente la innovación al bien común. Y esta inteligencia artificial tiene que ser gobernada por las personas, por y para que la tecnología haga lo que nosotros necesitamos, que las decisiones finales sigan estando en control de los humanos, con responsabilidades claras, con sistemas transparentes, con diversidad, para dejar de tener cajas negras e ir hacia infraestructura confiable, supervisada y esté alineada con derechos humanos y con valores democráticos. Y así la inteligencia artificial puede ser una fuerza de unión, una fuerza para cerrar brechas y generar este cambio sistémico para la humanidad. Y esta inteligencia artificial puede servir para la cohesión, la colaboración y la paz. Tenemos ejemplos para no separar, sino conectar. Hay sistemas ahora que ya están, por ejemplo, facilitando sistemas de deliberación con miles de personas que se hace posible por la capacidad de procesar respuestas de la inteligencia artificial. Y podemos llegar a decisiones colectivas que incluyan a muchísimas personas. Sistemas que no concentren el poder, sino que lo distribuyan. También con mecanismos que aseguren que las oportunidades llegan a todas las personas, que no nos perfilen y nos manden contenidos que nos colocan en una burbuja, sino que nos abran todas las posibilidades que nos da el mundo. Que no exacerbe la violencia, por ejemplo, en las redes, no privilegiar los contenidos amarillistas, violentos, escandalosos, sino contribuir a la paz, a la convivencia. Y tenemos que el futuro no está escrito en los algoritmos, está en nuestras manos. Tenemos una oportunidad y un reto histórico para que nuestras decisiones colectivas de hoy generen ese futuro pacífico que queremos para la humanidad. Y con eso los dejo. Muchas gracias.